Buenas tardes. Le presento mi proyecto integrador en el cual escogí el país de Italia. Mi nombre es María Fernanda Leal Díaz y este es mi presentación. A manera de introducción y en esta oportunidad estaré realizando una revisión rápida sobre lo que en su totalidad es la República Italiana. Esto es parte del objeto del curso que se está dictando en el presente año dentro de la institución educativa con el objetivo principal de conocer de qué manera se realiza un trabajo monográfico y todo lo referente a Italia y que de seguro nos dará la experiencia con futuros trabajos para aplicar en nuestro estado con similares características. Historia de Italia. Italia existe como Estado desde 1861. Antes de esta fecha, solo estuvo unificada como parte importante del Imperio Romano. Su influencia como capital del catolicismo ha sido poderosa, y las dinámicas ciudades y estados de Italia impulsaron la modernidad con el Renacimiento. La unidad de Italia se ganó con sangre. Norte y sur se fundieron en un matrimonio mal avenido, pero duradero. Incluso hoy, Italia se muestra como un conjunto de regiones dispares, un presente con profundas raíces en el pasado. De las muchas tribus que surgieron durante la Edad de Piedra, los etruscos fueron quienes dominaron la península itálica en el siglo 7 a.C. Etruria estaba formada por ciudades-estados concentradas principalmente entre los ríos Arno y Tíber, como Caere, Tarquini, Veii, Perusia, Volaterrae, Arretium. El nombre del territorio etrusco se conserva en el topónimo Toscana, donde estaba y sigue estando el grueso de sus asentamientos. Casi todo se debe de los etruscos a los objetos y las pinturas exhumadas en su necrópolis, especialmente en Tarquinia, cerca de Roma. Persiste la polémica sobre si los etruscos emigraron desde Asia del Menor y su lengua apenas ha sido descifrada. Guerreros y marinos carecían de cohesión y disciplina. Los etruscos cultivaban la tierra y extraían metales. Rendían culto a numerosos dioses, cuyos designios intentaban predecir mediante rituales como el examen de las vísceras de animales sacrificados. También aprendían con rapidez de otros pueblos buena parte de su tradición artística. Muestra también las influencias que tenían griegas. Mientras que los etruscos dominaban el centro de la península, los comerciantes griegos se establecieron en el sur en el siglo 8 a.C. y fundaron una serie de ciudades y estados independientes a lo largo de la costa y en Cilicia, cuyo conjunto formaba la Magna. Enfoquémonos pues en lo que todos conocemos en Italia, que es el ideal para una velada romántica, pero también nos habla de Italia el famoso espagueti y no podemos olvidar sus quesos, pero también sus frutos, entre el oliva, la aceituna, las nueces y un sinfín más que hacen de la comida y de la gastronomía italiana un sabor exquisito. Ubicación geográfica. La República Italiana, o como la conocemos, Italia, es un país de Europa del Sur que forma parte de la Unión Europea. Su territorio se compone de una península, como apreciamos en la foto, y de dos grandes islas en el mar Mediterráneo, Sicilia y Cerdeña. Por el norte está bordeado de los Alpes, por donde limita con Francia, Suiza, Australia y Eslovenia. Los estados independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano
son fundamentales dentro del territorio italiano. Además, está considerada una de las naciones más industrializadas del mundo. Situada en el corazón del antiguo Imperio Romano, está llena de tesoros que reconstruyen la historia de las bases de la civilización occidental. En Italia podemos distinguir 4 grandes unidades de relieve: los Alpes, la llanura padana, los Apeninos y las islas volcánicas. En realidad, la península itálica se organiza en torno al sistema de los Apeninos, que queda al sur de la gran cordillera de los Alpes. Entre ambas unidades se encuentra una llanura de sedimentación sobre la que se discurre el río Sedeña. Es el enclave de los Alpes que surge en el Mediterráneo junto con Córcega y las islas del Mediterráneo, desde Cilicia a otras menores que son estructuras volcánicas de reciente resurgimiento. Su clima. Italia es un país mediterráneo en toda su extensión. Solo en las montañas alpinas encontramos condiciones climáticas diferentes gracias a su altitud y a la orientación de los valles italianos a sotavento de los vientos dominantes del oeste. Se caracteriza por uno de los inviernos medianamente húmedos y veranos secos con entre 3 y 5 meses de aridez. La aridez es mayor en la Italia del sur que en la del norte. Los centros de acción que dominan el clima son el anticiclón de los Azores, que actúan en verano, y el frente polar, que trae las lluvias de primavera y otoño. Las masas de aire que encontramos son de tipo tropical y polar marítimo. En invierno se ve afectada ocasionalmente por el anticiclón siberiano, que trae masas de aire polar continental muy frías que provocan fuertes nevadas. En otoño es muy frecuente el fenómeno de la gota fría, especialmente en el entorno del mar de Liguria, donde se instala una presión baja que afecta a toda la región. En verano, ocasionalmente llega la acción de baja presión sahariana que induce masas de aire tropical continental cálidas y secas con tiempo de calima. Ahora hablaremos del idioma de Italia. El italiano es el idioma de Italia, es su lengua oficial, pero además se hablan lenguas germánicas, eslavas, griego y albanés, y varios dialectos. De hecho, el 50% de la población alterna el italiano con alguno de numerosos dialectos. Las minorías lingüísticas están protegidas por la Constitución italiana, además de considerarse lenguas oficiales las siguientes: ladino, alemán, francés, catalán, entre otras. Las lenguas y dialectos que se forman en Italia son piamontes, lombardo, ligur, entre otras. Además de 9 dialectos más y 6 variantes del veneciano. La religión de Italia. Muchos sabemos que por ser el centro del Vaticano, nos da la característica de su religión en Italia. La religión predominante en Italia es la católica romana. No en vano, la ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica, se halla dentro de Roma. El aumento de la inmigración y la llegada de otras comunidades religiosas, principalmente la islámica, con ciudadanos del norte de África y Oriente Medio, ha ido diversificando el mosaico religioso de Italia, donde antes los creyentes eran casi exclusivamente católicos. Su moneda de Italia. La moneda actual de Italia es el euro, aunque hasta la entrada de la moneda única en los países miembros de la Comunidad Europea, los billetes y monedas en el país italiano se medían con liras.
Las liras italianas nacen en 1861 con la introducción de un sistema de acuñación monetaria por parte del monarca Vittorio Emanuele II para unificar los diferentes sistemas utilizados de monedas en las regiones italianas desde antes de la unificación. La estructura es calcada al sistema decimal introducido en Francia en 1793 tras la Revolución Francesa, que sustituyó el sistema duodecimal monometálico de Carlomagno del 779 basado en una libra o lira de plata. Napoleón, a renglón seguido de las victorias de media Europa, procedía a instaurar el sistema decimal. En 1816 lo aplica en el Reino de Cerdeña como prólogo de la implementación de la lira en el Reino de Italia. Actividades económicas. Italia es una de las potencias económicas más importantes del planeta. Como tal, cuenta con una economía industrializada que ha sido el gran impulsor de su desarrollo y la base de su solidez. Sin embargo, en este importante país sustenta su economía no solo en la industria, ya que tiene grandes ingresos con la actividad turística. Del mismo modo, Italia forma parte de la Unión Europea, que es una comunidad política creada para propiciar la integración y la gobernanza en común de los países europeos. Por ello, Italia tiene como moneda el euro, al igual que el resto de las naciones que conforman la Unión Europea. Su gobierno de Fausto Bertinotti, político. Esta lapidatoria frase de Bertinotti resume desgraciadamente el pensamiento de muchos ciudadanos italianos, decepcionados en parte por sus representantes políticos. La historia de la política contemporánea de Italia tiene como fecha 1861, donde se finaliza el proceso de unificación de todos los estados. Víctor Manuel II de la dinastía Saboya fue el primer rey de la recién monarquía parlamentaria y en 1946 el último soberano. Alberto II daba paso a una nueva etapa política que cerraba la dictadura e intentaba cauterizar las heridas de la recién acabada Segunda Guerra Mundial. En ese entretiempo se llevó a cabo el primer sufragio universal masculino en 1913. Silvio Berlusconi, actual primer ministro de Italia. Gastronomía italiana. El espagueti. Se dice que la pasta espagueti la trajo Marco Polo. Las pastas secas se hicieron populares en el siglo XV y XIV y no fueron hasta el siglo XVII que se convirtió en la dieta italiana. Es un platillo muy económico y versátil, el espagueti, debido a que contienen agua y sémola. Dicho ámbito es 100% campesino y genuina, basada siempre en ingredientes naturales. Toda la gastronomía italiana, desde la pizza hasta el orégano, que especialmente se cultiva en Italia, le da un toque de sabor italiano en su calidad de especias que hacen ese sabor y olor único, indiscutible. En este trabajo, en conjunto de mi trabajo inicial, planteé la problemática de Italia. En el trabajo inicial, planteaba la economía que tenía Italia con el cúmulo de basura, su problemática de la basura. En realidad, plantear el tema de Italia tiene como objetivo en esta investigación
no es sino entender su estructura y también la admiración que siento por ese país rico en diversidad, lo que me hace valorar más mi país, que es México, porque es doblemente más rico en cultura, gastronomía y en fuentes de empleo a manera artesanal. Al seleccionar este tema para mí, fue con la única idea y deseo de que es un país que siempre me ha gustado por las características de su gastronomía, que es la pizza. Que aquí en México la adoptamos como una idea de ser la comida que une familias y eventos importantes y listos para compartir en amigos y familiares. No puedo omitir lo clásico de su vino, que adoptamos en México con su gran sabor exquisito y que también en reuniones y eventos en México gozamos del sabor de la uva. Y agradecemos ese recurso natural que Italia ha sabido cultivar y que gracias a ello, hoy en México, en fiestas decembrinas, enaltecemos, ¿qué dice aquí? Enaltecemos con las 12 uvas de la noche vieja o de fin de año. Gracias Italia por tus viñedos. Esto nos da mayor exactitud en la creatividad del mexicano y a hacer nuestra más posibilidades de empleo gracias a sus industrias, y podemos mencionar a Ticul, que es una población dedicada a la fabricación del calzado sin necesidad de hacer grandes industrias como Italia. Algo más para agradecer a la mano de obra de los grandes artesanos que somos los mexicanos. Corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria para la economía de México. Aquí sigue. Referencias. En toda mi investigación de la historia de Italia, hago notar que también, así como su ubicación geográfica, su gastronomía, su relieve y muchos más en su climatología, la cultura italiana es una región de muchos visitantes turísticos. En el trabajo inicial 1 planteé el problema que actualmente analicé de Italia en comparación a México, y grandemente me llevé la sorpresa de que también cuenta Italia con un gran número de bienes patrimoniales, patrimonios culturales. Estos patrimonios culturales son los que caracterizan a Italia con una gran diversidad para que se visite, por ser el país del planeta donde actualmente podemos ir a muchos lados. Italia, con su historia y con su gastronomía, que a mí me gusta la pizza, podemos dar en conclusión que aunque aquí la pizza en México le añadimos la carne pastorera, eso nos da a entender que nosotros los mexicanos podemos meter ingredientes, porque la pizza no es de pastor, sino es de aceites, especias y miles de ingredientes que caracterizan a Italia, como la famosa pizza mediterránea de aceitunas y frutos de la tierra. Para mí, esta investigación italiana ha sido para conocer más de su historia y de sus tradiciones. Y también será el primer país que visitaré, Italia,
por estar enamorada en sus países, en sus zonas y en todo lo turístico, como la zona de Pisa. ¿No será la Torre Pisa? Como la Torre Pisa, que desde su estructura con diseño gótico, desde su construcción se inició de lado, por lo que ahora en cualquier punto lejano podemos hacer grandes fotografías. Sin duda alguna, es mi deseo de llegar a ese país italiano y poder compartir la continuación de este video. Gracias. Mi nombre es María Fernanda Leal Díaz.